buenas noches. La Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Cuenca, Asocemo Cuenca, y el Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Social, CLES, les da la bienvenida a la fase final del primer concurso de póster científicos de investigación en enfermedades crónicas no transmisibles, que tiene como finalidad promover la presentación de resultados de procesos investigativos del área afines. En esta fase, los finalistas deberán presentar el póster con una intervención máxima de 7 minutos. Una vez finalizadas las intervenciones, se procederá a otorgar los premios. Se entregará certificados de participación a los primer, segundo y tercer lugar. Sin más que añadir, damos paso al póster Adherencia al tratamiento antihipertensivo a cargo de la doctora Nadia Neida Jiwango. Buenas noches con todos. Buenas noches, como bien lo dijeron, mi nombre es Nadia Chiwango y les voy a presentar el póster de Adherencia al tratamiento antihipertensivo, un reto multidisciplinario. En cuanto a la introducción, la consecución de una adherencia terapéutica apropiada constituye uno de los obstáculos más significativos en este sentido. Aunque la adherencia terapéutica se ha reconocido como un problema común a todas las enfermedades crónicas no transmisibles, parece revestir mayor magnitud en relación a la hipertensión arterial. Se ha estimado que hasta el 50% de los pacientes a quienes se les prescriben fármacos antihipertensivos abandonan el tratamiento durante el primer año, a pesar de la elevada frecuencia de este fenómeno y su severo impacto en el bienestar de los pacientes y los sistemas de salud. La adherencia terapéutica continúa siendo un aspecto relativamente relegado en la práctica clínica. En cuanto al objetivo, en esta revisión se describe el panorama actual de la adherencia terapéutica al tratamiento antihipertensivo y se exponen las recomendaciones actuales para alcanzarla en el ejercicio profesional. En cuanto a la metodología usada, se realizó una revisión bibliográfica descriptiva y retrospectiva de documentos publicados que describen la importancia de la adherencia al tratamiento antihipertensivo en un escenario multidisciplinario. En cuanto a los resultados y discusión, existen numerosos métodos para la evaluación de la adherencia terapéutica, en un espectro gradual de invasividad y exactitud. En el extremo de menor magnitud de este espectro se encuentran alternativas subjetivas, como la percepción de los médicos de la adherencia terapéutica y los formularios de autorreporte para pacientes. La percepción del médico parece ser particularmente ineficaz, coincidiendo con medidas objetivas en menos de 40% de los casos. De igual manera, aproximadamente el 40% de los casos, la percepción médica subjetiva de la adherencia terapéutica deficiente a medicación antihipertensiva se acompaña de prescripción de medicación adicional, lo que complica aún más esta adherencia al tratamiento. Por otra parte, las herramientas para el autorreporte de los pacientes incluyen el cuestionario de adherencia de Morisky y el más utilizado debido a la sencillez y rapidez de su aplicación, la escala de adherencia de Hill-Bon y la escala de autoeficacia y adherencia a medicación, entre otras. Las ventajas de estas alternativas son su accesibilidad y bajo costo. No obstante, su validez interna tiende a variar significativamente entre poblaciones, mostrando especificidad usualmente por debajo del 75% y encontrando falsos positivos para adherencia terapéutica satisfactoria en hasta un 20% de los casos. Este sesgo parece ser principalmente dictado por factores dependientes de los pacientes, especialmente la búsqueda de complacer al médico con una adherencia terapéutica aparente. En Latinoamérica, la adherencia al tratamiento antihipertensivos muestra
características epidemiológicas distintas en cada localidad. Parece ser especialmente baja en Ecuador, oscilando entre un 11 y 37,9%, atribuido a bajos niveles de eficacia para el autocuidado y conocimiento sobre la enfermedad. En una población cubana se atribuyeron estos mismos factores al hallazgo de un 50%. La buena calidad de la relación médico-paciente reportada en este estudio podría explicar la cifra de adherencia al tratamiento comparativamente superior. En Paraguay se ha estimado en un 39,7%, favorecida por factores como el corto tiempo desde el diagnóstico, mayor conocimiento de la enfermedad, mayor nivel educativo, menor número de comorbilidades y menor polifarmacia. La incidencia de adherencia terapéutica parece ser similar en Colombia, con un 42% asociada predominantemente a factores como el costo de la medicación y la relación médico-paciente. La mayor adherencia parece encontrarse en pacientes brasileños, con un 57,35%, siendo menor en los individuos con menor nivel educativo, mayor polifarmacia y sin acceso a servicios de salud privada. En cuanto a las conclusiones, en relación a los sistemas de salud, es esencial proveer el tiempo suficiente y las circunstancias necesarias para llevar a cabo consultas médicas efectivas, enfatizando los recursos para ejecutar una educación eficaz para los pacientes. El inicio de la medicación de largo plazo durante hospitalizaciones agudas también se ha asociado con mayor adherencia terapéutica. Igualmente, se ha propuesto la participación de otras herramientas y miembros del equipo de salud en la promoción, incorporando recordatorios por teléfono, correo electrónico y otros medios digitales, y el involucramiento de personal de enfermería, gestores de casos clínicos, entre otros. Además, la falta de adherencia terapéutica a antihipertensivos tiene implicaciones severas para la salud cardiovascular y general de los pacientes, al igual que para su calidad de vida, asociada a grandes costos financieros. Esto justifica su abordaje prioritario de parte de los sistemas de salud. El mejoramiento de la adherencia terapéutica demanda la participación de un grupo multidisciplinario de atención en salud, constituido por médicos, enfermeras, trabajadores sociales, educadores de salud, farmacéuticos, psicólogos y otros componentes. Gracias. Continuamos con la siguiente intervención a cargo de Alfonso Jamil Cedillo Balcázar, con el póster titulado Detección y manejo de la enfermedad arterial oclusiva crónica de extremidades inferiores en el primer nivel de atención. Listo, entonces ya voy a empezar. Bueno, buenas noches. Voy a presentar el póster científico sobre detección y manejo de la enfermedad arterial oclusiva crónica de extremidades inferiores en el primer nivel de atención. Entendemos por esta enfermedad como una patología que afecta a la perfusión arterial de un grupo muscular de las extremidades inferiores, provocando o no síntomas asociados de la esclerosis y con una duración igual o mayor a 2 semanas. Por primer nivel de atención, hacemos referencia a la puerta de entrada del sistema de salud y el nivel que está más cercano a la comunidad, intentando resolver el 85% de los problemas. Como justificación, este constituye un problema de salud pública que afecta a más de 230 millones de personas, con una prevalencia del 3 al 23%, que es más frecuente entre los adultos mayores y que es una enfermedad que cada vez uno se da cuenta que es frecuente, pero infradiagnosticada, justamente por la falta de estrategias y métodos para
para detectarla. Asimismo, se asocia a una alta tasa de amputaciones, enfermedades cardiometabólicas o muertes por causas cardiovasculares y no cardiovasculares, por lo que deberían proponerse métodos y estrategias para poder resolverlo. Es así que nos hemos planteado como objetivo describir métodos y estrategias de detección y manejo de enfermedad arterial oclusiva crónica de extremidades inferiores en el primer nivel de atención en salud. Como metodología, hemos utilizado buscadores, los universalmente aceptados, los de mayor prestigio, que son PubMed y Scopus, para poder encontrar las tres principales guías de práctica clínica, que son validadas y universalmente utilizadas. Hemos considerado los aspectos éticos y legales y hemos utilizado las palabras clave para poder detectarlas. Es así que tenemos como desarrollo que la fisiopatología de esta enfermedad afecta principalmente a las arterias de mediano y gran calibre, que necesita al menos de un 70% de obstrucción para que la célula muscular pase de un metabolismo aeróbico a uno anaeróbico, en el cual va a acumular ácido láctico y esto va a estimular los nociceptores y provocar dolor. Sin embargo, cuando una rama secundaria, una rama colateral no está afectada, esto va a disfrazar los síntomas y aparentar una enfermedad asintomática. Estas placas que obstruyen las arterias generalmente pueden ser estables o inestables. Estables es cuando tienen un núcleo lipídico pequeño y una capa fibrosa grande, e inestables cuando tienen un núcleo lipídico grande y una capa fibrosa pequeña. Es así que tienen más tendencia a poder romperse, generar trombosis, embolia y provocar una isquemia y provocar los síntomas del paciente. Al ser una enfermedad aterosclerótica, los factores de riesgo pueden ser modificables y no modificables. Como modificables, el principal, el tabaquismo seguido por la diabetes, y se pueden asociar hipertensión e hiperlipidemia. Como factores de riesgo no modificables, la edad avanzada, sexo masculino, raza negra y antecedentes familiares. Y los factores protectores son niveles de HDL adecuados, mujer menopáusica, índice de masa corporal adecuado y actividad física cotidiana. La principal presentación clínica, por lo que les explicaba de las ramas colaterales, va a ser asintomático. En mayores de 50 años, el 50% no presenta síntomas. Seguido por la segunda presentación clínica más frecuente, que es la claudicación intermitente, que es cuando hacemos ejercicio o actividad física, y después de reposar 10 minutos se quita esta molestia. Sin embargo, si la molestia persiste por más de 10 minutos, pero no por más de 2 semanas, se le conoce como dolor atípico, y cuando esta persiste por más de 2 semanas, se le conoce como isquemia crónica que amenaza las extremidades inferiores. Asimismo, cuando esta aparece en el dolor en reposo, se le puede llamar también isquemia clínica que amenaza las extremidades inferiores. Es así que, siendo la principal manifestación asintomática, deberíamos establecer estrategias para poder detectarlo. Es así que hemos propuesto el índice tobillo-brazo, que está indicado realizar en pacientes mayores de 65 años, pacientes mayores de 50 años con antecedentes familiares de esta enfermedad, menores de 65 años con factores de riesgo cardiovascular y síntomas sugestivos de esta enfermedad, como dolor, alteración de pulsos, es decir, soplos o disminución del pulso y pérdida de tejido, por ejemplo, necrosis o gangrena. Eh, los valores normales deberían ser entre 1 a 1.3. Valores por encima y valores por debajo significa un alto riesgo cardiovascular, pero valores por debajo sí detectan, es decir, determinan la enfermedad arterial oclusiva crónica de extremidades inferiores, inclusive en pacientes asintomáticos. Como medidas no farmacológicas, serían el dejar de fumar, hacer ejercicio de manera regular. Sin embargo, hay ensayos clínicos con resultados prometedores que manifiestan que una hidratación de 35 ml por kilo o la albúmina 0.6 gramos por kilo dan mejoría, inclusive cuando el tratamiento farmacológico y no farmacológico no han dado resultados. Como medidas farmacológicas podemos usar antiagregantes, anticoagulantes de vía oral y siempre mantener controladas las comorbilidades. Por ejemplo, en el caso de pacientes con diabetes mellitus y esta enfermedad no debería sobrepasar la hemoglobina glicosilada por encima de 6. En el caso de la hipertensión arterial no debería sobrepasar los 130-80 y en el caso de la dislipidemia el colesterol LDL debería estar por debajo de 100. Y siempre detectar los criterios de referencia a un nivel superior. Por ejemplo, en pacientes que tienen un índice tobillo-brazo por encima de 1.3, que generalmente son aquellos con enfermedad renal crónica o, o diabetes mellitus, este valor puede estar sobrevalorado. Ellos requieren de un método un poco más específico y de segundo nivel de atención, que es el índice dedo-dedo. Entonces, en ellos deberíamos referir. También cuando hay úlceras indoloras, debido a que puede estar una neuropatía asociada, y cuando hay un riesgo de amputación. Estos criterios generalmente usamos la clasificación WIFI para poder detectarlo y siempre deberíamos utilizarlo en el primer nivel de atención para poder referir de manera oportuna. Entonces, como conclusión, el interrogatorio clínico y el índice tobillo-brazo son las herramientas y estrategias que proponemos para poder detectar la enfermedad arterial oclusiva crónica de extremidades inferiores, que como les comentamos es una enfermedad frecuente pero infradiagnosticada. Y para poder manejarla podemos hacerlo desde el primer nivel de atención. Sin embargo, también debemos reconocer los signos, los criterios de referencia para poder derivarlos oportunamente cuando lo requieran. Muchas gracias.
Finalizamos con el póster Impacto de la pandemia de COVID-19 en el cuidado de los pacientes con cáncer, a cargo de Alex Morales Carrasco. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de mi parte, felicitando a SOSEM y a CLES por realizar este tipo de programas que ayudan a todos a mejorar y además a difundir la investigación. Bueno, el tema es impacto de la pandemia de COVID-19 en el cuidado de los pacientes con cáncer. Debemos tomar en cuenta que ha salido mucha información sobre el COVID-19 que van variando ciertas características de la enfermedad, incluso fisiopatológicas, además de que actualmente hay un boom de los artículos científicos y está existiendo mucha información, pero debemos tener mucho cuidado al encontrar esta información. Pues bien, en diversos estudios observacionales se ha reportado que la tasa de infección de COVID-19 es significativamente mayor en pacientes con cáncer con comparación con la población general. Además, los pacientes con cáncer parecen exhibir un mayor riesgo de desarrollo o un cuadro severo de COVID-19. Recordemos que esto se realizó cuando estábamos en el auge del COVID-19, es decir, en la punta del COVID-19. Actualmente no se ven muchos casos de terapia intensiva de COVID-19, pero sí se veía muchos de los que tenían cáncer, insuficiencia renal o ciertas comorbilidades, especialmente diabetes, hipertensión e insuficiencia renal, además del cáncer del que estamos hablando en este momento. También teníamos complicaciones como la hospitalización, falla respiratoria y muerte. En particular en los pacientes con cáncer tiene una media de edad mayor a la población general, así como mayor número de comorbilidades. Esto también cabe recalcar que esto sucedió debido a que todo el sistema de salud se embarcó simplemente a cubrir las necesidades del COVID-19 y muchas enfermedades crónicas fueron descuidadas por parte del sistema de salud, ya que no estuvimos muy bien preparados o a su vez no teníamos los recursos para enfrentar esta enfermedad y aparte las enfermedades que siempre ha tenido la población. Es por eso que la UCI se vio limitada a solo recibir pacientes de COVID-19. El objetivo de este póster es describir el impacto de la pandemia de COVID-19 en el cuidado de los pacientes con cáncer. ¿Qué es lo que se realizó? Se realizó una revisión sistemática, bibliográfica, descriptiva y retrospectiva de documentos publicados que describen el impacto de la pandemia de COVID-19 en el cuidado de pacientes con cáncer. Entonces, debemos tomar en cuenta todos los artículos que hemos recolectado, como vuelvo y repito, fueron mientras estaba la pandemia en pleno auge. En cuanto a los resultados y discusión, se ha reportado que la tasa de infección entre los pacientes oncológicos es superior a la de la población general. De 1.524 pacientes con cáncer, la tasa de infección fue de 0.79, lo que es significativamente mayor que la incidencia acumulativa del COVID-19 en población general de la ciudad de Wuhan, que tiene un 0.37% correspondiente a 41.152 de 11.081.000 para el momento del estudio. Se ha sugerido que las constantes visitas al hospital y la media edad elevada contribuyen a la elevación de la tasa de infección de este grupo de pacientes, recomendando la disminución de asistencia a las instituciones de salud como una intervención prioritaria. Recordaremos que estuvo limitado el acceso realmente a todos los hospitales, simplemente acudían las personas que se encontraban realmente enfermas o tenían COVID. Es aquí donde se pudo realizar un triaje que realmente es efectivo o el que siempre debe existir en todos los hospitales. Solo se atendían las verdaderas emergencias según el triaje de Manchester. Y las demás pasaban a los centros de salud.
En particular, el retraso en el diagnóstico temprano de cáncer se añade que los diferentes niveles de tratamiento sean paliativos o curativos. En efecto, la capacidad quirúrgica de los hospitales ha ido en decremento por la necesidad de desviar espacios, materiales y recursos para los pacientes con COVID-19, como les había dicho en un principio. El tratamiento del cáncer se ha visto notoriamente modificado, especialmente las distintas formas de intervención quirúrgica con grados variables de urgencia y posibilidad de reprogramación. Esta conducta ha sido guiada por receptores de los que se detalla en la mortalidad por COVID-19, incrementa de forma muy severa en los periodos postoperatorios. En este contexto, el Colegio Americano de Cirujanos ha recomendado la ejecución solamente de cirugías semi-electivas, como los casos de cáncer de colon obstructivo y la mayoría de las neoplasias ginecológicas en las fases iniciales de la pandemia, y limitarlo exclusivamente a las cirugías de emergencia como cuadros de abdomen agudo, perforado o tumores obstruyentes o activamente sangrantes en las fases más críticas de la curva epidemiológica. Como les había mencionado, realmente todos los recursos se fueron para el COVID-19, haciendo que los pacientes que tenían enfermedades crónicas se vean muy afectados, ya los que se realizaban diálisis, los que tenían turnos con Solca, en fin, todo esto afectó mucho a las personas e incrementó la mortalidad de estas patologías. En función de toda la problemática que se ha subrayado, la necesidad de seleccionar, mantener hospitales libres de COVID-19 para poder mantener el correcto tratamiento de los pacientes oncológicos, para ello recomiendan evaluar a los pacientes en relación a la presencia de SARS-CoV-2 48 horas previas a cualquier procedimiento quirúrgico. En caso de resultar negativo, se procederá a realizar el procedimiento programado. No obstante, en caso contrario, se debe desviar al paciente a otra institución o domicilio para cumplir la cuarentena. En un principio la pandemia afectó a todos, los cirujanos no querían entrar a operar debido al miedo de contaminarse. Posteriormente ya se les dio los trajes de protección, realizaban las pruebas COVID a los pacientes para poder realizar las intervenciones, pero todo esto tomó mucho tiempo y entonces los pacientes que tenían cáncer se vieron muy afectados porque reprogramaron sus cirugías, o a otros no les operaron, o a su vez ya fallecieron porque no recibieron el tratamiento oportunamente. En cuanto a las conclusiones, vamos a tener que la desviación de recursos materiales y humanos a la atención de los pacientes con COVID-19 ha dejado en segundo plano la atención de las demás áreas médicas, en especial la oncológica. La pandemia ha repercutido en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con cáncer, generando una situación crítica que no debe ser subestimada por el gran impacto que puede generar en el pronóstico clínico de esta población. Es imperante la necesidad de desarrollar alternativas terapéuticas y diagnósticas que permitan minimizar la exposición del paciente con cáncer al SARS-CoV-2 y facilitar su acceso a la correcta atención, mejorando su curso clínico. Muy amables. El tiempo de la reunión se va a terminar muy pronto, entonces les pedimos a todos que por favor se conecten al mismo link nuevamente.